722 a.C. Mientras el reino del norte era masacrado, Isaías había recibido la certeza de que Judea no correría la misma suerte. Judea se mantuvo neutral y ofreció pagar tributo a cambio de mantener la unidad de su pueblo. Al principio se llegó a un acuerdo, y ante tal garantía muchos israelitas decidieron refugiarse en Judea, llevando consigo sus narraciones y documentos con las profecías de Amos y Oseas. Esto se incluyó en los archivos reales y posteriormente se convertiría en parte de las Sagradas Escrituras. Los años que siguieron a la conquista de Asiria fueron de oscuridad para Judea. Isaías reconforta a su pueblo con el anuncio del nacimiento de un nuevo rey al que deberán llamar Emanuel. Este tiene la sangre real y según la Biblia nació de una mujer virgen. El rey terminó llamándose Ezequías y las escrituras lo presentan como un rey devoto que trata de reivindicar la fe en su Dios. Suena bonito, pero lo cierto es que la política exterior que manejó Ezequías fue un desastre. No solo estaba rechazando abiertamente a los dioses asirios, sino que también los rebajaba. El resultado no fue una sorpresa. En el 701 a.C., tras una desacertada rebelión contra Asiria, Jerusalén casi fue destruida. El campo fue brutalmente arrasado y Judea fue reducida a un estado diminuto. En los 687 a 642 a.C., bajo el reinado de Manases, Judea se convierte en vasallo asirio. La política se centra en agradar a sus conquistadores y, gracias a esto, la suerte del pueblo mejora. Manases edifica altares a Baal, erige estatuas en el templo de Jerusalén e instituye el sacrificio de niños fuera de la ciudad. La ciudad de Jerusalén prosperaba a diferencia de los pueblos rurales, en quienes crecía cada vez más el descontento. Manases muere y su hijo Amón le sustituye. Él trata de seguir las políticas de su padre, pero su vida acaba en las manos de un grupo rebelde. Con el rey muerto, el siguiente en la línea de sucesión es Josías, un niño de 8 años. La Biblia pinta a Josías como un rey devoto quien trae de vuelta la esperanza a Judá. Lo hace ver tan sencillo. Lo cierto es que cambiar su política sería equivalente a un suicidio nacional. Probablemente Josías habría seguido la política de su padre y abuelo para no ser destruido. Pero ocurrieron dos hechos importantes. 1. El poder asirio estaba en decadencia y Egipto se levantaba en contra. 2. Se descubrió la ley de Moisés. Aclaremos un par de cosas. En las tradiciones del norte y sur, Moisés había transmitido oralmente las instrucciones que Yahvé le había dado. El pueblo, a su vez, se lo había transmitido a su descendencia. Fueron los reformadores del siglo VII a.C. quienes añadieron versos a estas narraciones donde explicaban que Moisés escribió las enseñanzas de Yahvé y luego se las leyó a su pueblo. Hilquías y el escriba Safán fueron quienes dijeron que este documento se había perdido y que sus enseñanzas nunca habían llegado a ser efectivas. Hasta ese momento, el descubrimiento providencial significaba que Judea podía empezar de nuevo. El documento de Hilquías contenía probablemente una versión del Deuteronomio donde se describía a Moisés entregando una segunda ley poco antes de su muerte. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues ya dije que en las historias antiguas no se menciona que Moisés haya puesto las enseñanzas de Yahvé en escrito. El Deuteronomio era un texto totalmente nuevo. No es algo insólito. En esos tiempos aún no existía la concepción de libro sagrado. Los reformadores solían atribuir nuevas ideas a una figura importante del pasado. Muchos creían que hablaban en nombre de Moisés. Por primera vez, en vez de mantener el status quo, un texto israelita llamaba un cambio radical. Luego de leer el rollo, Josías, rey de Judá, se rasgó las vestiduras lleno de aflicción e inauguró de inmediato un programa para seguir la Torá. Quemaron las abominaciones que se habían creado durante el gobierno de Manases y destruyeron los templos del reino del norte. Para asegurar la pureza de la ceremonia religiosa, intentaron centralizar el culto, crearon un poder judicial secular independiente y despojaron al rey de sus poderes sagrados haciendo que se sometiera a la Torá como al resto del pueblo. Los reformadores no utilizaron las Sagradas Escrituras para conservar la tradición, como se hace a menudo hoy en día, sino que intentaron introducir un cambio radical. Ellos reescribieron la historia de Israel y añadieron material nuevo para adaptar las antiguas narraciones a los nuevos tiempos. Se prestaba especial atención a Moisés, que había liberado a los israelitas de Egipto en un tiempo en el que Josías ansiaba llegar a ser independiente del faraón. El punto culminante de la historia del Éxodo ya no era la teofonía del Sinaí, sino el regalo de la Sefer Torah y el hecho de que las tablas de Moisés estuvieran inscritas con los 10 mandamientos. Los deuteronomistas prolongaron la historia del Éxodo para incluir la conquista de Josué de las tierras altas del norte.
un anteproyecto que Josías ya tenía en mente. También escribieron unas historias sobre los dos reinos de Israel y Judea en el libro de Samuel y Reyes. Ellos sostenían que los únicos gobernantes legítimos de Israel eran los reyes descendientes de David. La historia culminaba en el reinado de Josías, un nuevo Moisés y mucho mejor rey que David. Claro que no todo el mundo estaba emocionado con la idea del nuevo Torá. El profeta Jeremías era fan del rey Josías y estaba de acuerdo con las nuevas reformas, pero la idea de un documento sagrado no le agradaba mucho. En su libro habla sobre la corrupción de su pueblo y sobre cómo la falsa pluma de los escribas convertiría a la palabra en mentira. El cálamo mentiroso de los escribas podía socavar las bases de la tradición con un mero escamoteo de la pluma, y un texto escrito podía alentar un modo de pensamiento superficial concentrado en la información en vez de la sabiduría. La nueva ley era violenta y exigía violencia para mantenerse. En el libro se describía a Israel tomando por la fuerza a Canaán, justo lo mismo que pretendía hacer Josías de nuevo. En su cruzada, mientras trataban de hacerse con el poder, Josías cayó en manos egipcias y murió. El pueblo fue reducido al vasallaje. Sin embargo, en el 605 a.C., el faraón cae y Judea pasa de manos egipcias a babilónicas. Otra vez, la suerte del pueblo empeoraba. Durante este periodo, Jeremías advertía que no debían rebelarse ante Babilonia. Él trataba de unificar a su pueblo por medio de la compasión, a diferencia del gobierno que lo hacía por la represión. Sus enseñanzas llegaron ante oídos de gente influyente que trataron de matarlo acusándolo de falso profeta. Por el año 598 a.C., el rey Joacim, ignorando totalmente las advertencias de Jeremías, decide rebelarse. Fue un craso error. Babilonia sitia Jerusalén privándolos de suministros. El malestar del pueblo aumentaba y se cree que fueron ellos quienes mataron al rey y echaron su cuerpo fuera de las murallas. El nuevo rey Joaquín trató de seguir los pasos de su padre, pero desistió a los 3 meses. Nabucodonosor no toleraría más rebeliones y por eso decidió deportar a Babilonia al rey junto a la clase rica e influyente. Los pobres se quedaron bajo el reinado de Sedequías. Durante este periodo, muchos judíos abandonaron sus tierras y se refugiaron en Egipto. Jeremías insistía en que el pueblo debe permanecer unido, que Egipto también iba a caer y que no debería seguir dañando su imagen frente a Babilonia. A pesar de sus advertencias, muchos no hicieron caso e incluso el rey buscó una alianza con Egipto. Esta historia termina en el año 586 a.C. Babilonia vuelve a sitiar Jerusalén. Sedequías pide consejo a Jeremías y este le dice que debe entregarse. El rey es apresado y convertido en ciego. Todos sus hijos son muertos y el palacio junto al templo son totalmente destruidos. Sus gentes son deportados y los pocos que perduran son reducidos a esclavos. El rey Nabucodonosor ofrece asilo a Jeremías, pero este decide quedarse en su tierra con sus hermanos. La siguiente historia son las lamentaciones de un pueblo extirpado, un pueblo afligido que desea volver con su Dios. El siguiente video repasará la historia subsiguiente al Éxodo. Hablaremos de los salmos y la progresiva conversión de unos rollos escritos en rollos sagrados. Si te gustó el video, no olvides comentar, dejar tu like y suscribirte.